Muy buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos un día más. Y en realidad el estudio pertenece al día 31, al lunes, pero claro, ya son más de las 12, así que estamos a día 1. Aunque mañana, que soy ya día 1, martes, estaremos a las 7:30 en nuestro local de reuniones en la iglesia para tener ese tiempo de alabanza y a las 8 en punto transmitir el estudio bíblico de Primera de Juan. O sea, lo que estáis escuchando quiere decir que volvemos a la normalidad de los horarios. Hace un rato un hermano me estaba diciendo, estos días solo pude ver 2 en directo, los demás los tengo que ver en diferidos. No, claro, lo entiendo, porque los que viven en España estas no son horas para estar despiertos. Un servidor está aquí porque tengo esa responsabilidad, el Señor me ha encomendado esto y con todo el placer estoy compartiendo la palabra de Dios. Sabéis que llevamos pues desde el sábado de la semana anterior, no este sábado sino la anterior, con un grupo de hermanos de Irlanda. El pastor Johnny Campbell vino con un equipo de sus jóvenes. Ahí hemos tenido a 5 chicas y 3 chicos, además del pastor. A Caleb, a Cameron, a Jimmy, y las chicas hemos tenido a Sofía, a Emily, Rachel, Cara y Beth. Y bueno, hoy hemos pasado el día entero con ellos para despedirnos de este tiempo. Hemos cenado juntos, hemos orado juntos, hemos compartido lo que sentimos después de todos estos días. Es como si nos conociésemos de hace mucho tiempo y nos amamos en el Señor. Eso es lo hermoso de ser hijos de Dios, que tenemos una familia muy grande por todo el mundo y nunca deberíamos sentirnos solos. A veces sí nos sentimos, pero no deberíamos, porque hay hermanos que siempre están ahí, que nos aman. Voy a hacer una oración para pedir que el Señor nos guíe en este estudio. Personajes de la Biblia. Creo que vamos a terminar con el rey David y nos ponemos con el estudio. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y hacerlo juntos como iglesia. Hermanos de diferentes lugares del mundo, me siento tan afortunado de conocerles. Me has dado el privilegio de poder sentir su amor y me has dado tu amor para que yo lo sienta por ellos. Así que, Señor, un día más, guíanos tú con tu palabra, que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de esa palabra poderosa. Enséñanos, guíanos. Haz, Señor, que podamos entender lo que nos quieres decir. Llénanos, Señor, con tu presencia. Ayúdanos a entender el mensaje que quieres transmitirnos. A veces nos cuesta, pero es nuestra culpa, es porque no tenemos el discernimiento espiritual. Por eso, Señor, nos humillamos delante de ti y pedimos perdón por nuestros pecados y ofensas contra ti. Y sabemos que tú no nos vas a abandonar, que vas a seguir la obra que has empezado en nosotros. Gracias, Señor, porque hoy también nos permites abrir tu palabra. Bendice a mis hermanos que vean esto ahora o en diferido. Quédate con ellos, guárdalos, Señor, con tu amor y tu poder, y llévanos donde tú quieras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos con el estudio de David. Estamos viendo 14 puntos en la persona de David. Y vamos a ver el último, el 14. Y por eso pues voy a hacer un resumen ya final de mencionar pues todos esos puntos que hemos estado viendo durante bastantes estudios. De momento David ha sido el personaje que más nos ha ocupado a la hora de estudiar su persona. Hemos visto que David fue un hombre señalado por Dios, punto 1. Punto 2.
su testimonio, cómo lo veían las personas que le rodeaban. Punto 3. David como un pastor fiel. Es difícil a veces encontrar no solo pastores, sino personas fieles. Pero no tenemos que mirar a los demás, tenemos que ser fieles nosotros. Porque la fidelidad la damos para nuestro Dios, no para que los demás nos recompensen. Punto 4. Un hombre conforme al corazón de Dios. Espero que después de haber estudiado esto, todos deseemos y nos hayamos propuesto tener un corazón conforme al de Dios. También estuvimos viendo su humildad. David como un hombre muy humilde, a pesar de ser el rey, era humilde. Punto 6. Un hombre misericordioso. Punto 7. David el hombre que conquistó la ciudad de Dios. Punto 8. El regocijo del rey ante la presencia de Dios. Punto 9. La debilidad del hombre. Punto 10. El rey humillado. Punto 11. El rey asume las consecuencias de su pecado. Punto 12. Un corazón roto. Punto 13. Un hombre responsable. Y ahí nos detuvimos. Así que hoy vamos a continuar y lo vamos a hacer viendo el último de los estudios, el último punto, David el salmista. Decíamos ayer, a pesar de que el corazón de David estaba roto, en el instante en que tocó ponerse delante del pueblo como el rey se puso, puede ser que tengas el corazón roto, pero en el momento que tienes que servir a Dios sirves. Puede ser que te sientas triste. No puedo llegar a imaginarme el dolor que había en el corazón de David. Pero le reclamaron, eres rey, tienes que estar en tu sitio. El pueblo depende de ti. Y David se comportó como el rey que tenía que ser. Siempre necesitamos la fuerza de Dios como pastor, y le hablo a todos los pastores, a todos los líderes. Siempre necesitamos que Dios nos dé la fuerza para que siempre, en toda circunstancia, seamos ejemplo a la grey de Dios, a los hermanos. Porque nos ha sido encomendada una tremenda responsabilidad. Y te aseguro que no es fácil tratar con las personas. Somos muy complicados. Y es muy difícil. Cuando amas, seguro que vas a sufrir, se te va a romper el corazón muchas veces. Cuando confías en los demás o en ti mismo, te vas a defraudar porque te van a fallar o tú mismo te vas a fallar a ti mismo. La verdad es que no es fácil estar ahí y no estaríamos, yo no estaría, si Dios no estuviese conmigo. Como dijo el pueblo de Israel, si tú no vas con nosotros, nosotros tampoco iremos. No importa el camino, si es mejor, si es... No importa el premio, no importa. Aquí lo que importa realmente es que Dios camine a nuestro lado. Y lo que tenga que ser, será. Y lo que recibamos estará bien porque Dios está con nosotros. Ayer estábamos viendo esto, que el verdadero siervo de Dios, el verdadero líder de Dios, no se queda mirándose a sí mismo, lamentándose en sus penas, sino que es un hombre responsable. Y si ahora tengo que ponerme ahí, que todos oigan y que todos vean y que todos reciban lo que tienen, ahí voy a estar. Y Dios nos dará la fuerza, porque Dios siempre respalda a aquellos que le honran, a aquellos que le sirven. Decir David el salmista, que es el último punto, el 14, bueno, pues todos lo sabíamos, ¿verdad? David es el principal escritor del libro de los Salmos, quiere decir que no es el único. El libro de los Salmos reúne una colección de muchos salmos. Hay de muchos salmistas, son diferentes salmistas. Pero David es el principal. ¿Sabéis cuántos salmos escribió David? ¿Quién lo sabe? Bueno, se le atribuyen 82 salmos. Tú sabes que el libro de Salmos tiene ¿cuántos capítulos? ¿Quién se acuerda? 150 capítulos. Así que más de la mitad, bastante más de la mitad, la escribió David. Después se repartieron los salmos entre otros escritores. Y esto es muy, muy interesante, porque
todos tenemos la idea del salmista, ¿no? ¿Cómo es un salmista? ¿Cómo te imaginas tú a un líder de alabanza? ¿Cómo te imaginas a un hombre como David, que compuso tantos cantos para alabar y adorar a Dios? Bueno, pues no sé, quizás nos lo imaginamos como una persona muy alegre, una persona realmente eh, pletórica, llena de energía, de vida. La alabanza la relacionamos así, ¿no? Con la energía de la vida para alabar a Dios, para decirle. Así que fíjate qué interesante es. Hemos dejado este punto para el final, porque debíamos verlo al final. Debíamos considerar a David el salmista, después de haber visto su caída, el tiempo que pasó en su caída, lo terriblemente feo que fue su pecado, y cómo él se arrepintió y cómo Dios lo restauró, pero también con ese corazón roto que estábamos viendo estudios atrás. David era un hombre común y corriente. Era un hombre como tú y como yo. Muchas noches bañaba su almohada con lágrimas. Había días que cuando se tenía que levantar no tenía ganas, no le apetecía empezar un nuevo día. Era un hombre como tantos otros que se sentía solo. ¿A quién podía explicarle lo que había en lo profundo de su corazón? ¿Con quién podría sentarse a hablar y decirle lo que había dentro de él, si él mismo seguramente ni siquiera podía llegar a entenderse o a comprender? Era un hombre que, a pesar de ser el rey, a pesar de ser el salmista, a pesar de ser el que mató al gigante, era un hombre con un corazón roto. No te olvides de eso. Pero fue el primer compositor del libro de los Salmos. Tú sabes que el libro de los Salmos es un libro especial. No sé si atreverme a decir que el libro de los Salmos es el libro más leído, más meditado, más citado. Si yo preguntase, dime un capítulo de la Biblia que te guste más, estoy seguro que muchos me iban a decir el capítulo 23 del libro de los Salmos. Estoy seguro que muchos dirían el Salmo 23. El libro de los Salmos es un libro que nos inspira, que nos lleva a la presencia de Dios, que nos hace comprender nuestra condición de pecadores, y podría así seguir con un largo etcétera, etcétera. Hay salmos para todo. El libro de los Salmos contiene todos los temas que tú puedas considerar. Por ejemplo, si tú te sientes abrumado, bueno, pues lee el Salmo 25, el 69, el 142. Si te sientas impaciente, estás ahí esperando algo, estás nervioso, bueno, pues léete el Salmo 13, o el 27, o el 37, o el 40. Quizás estás afligido, te sientes realmente lleno de aflicción, de dolor. Bueno, pues lee el Salmo 13, 25, 31, 40 o 107. A lo mejor te sientes inseguro, no tienes la seguridad para tomar una decisión, para tomar un rumbo. Bueno, pues lee el Salmo 3, o el 5, o el 12, o el 91. O te sientes agradecido, estás contento, quieres darle gracias a Dios. Pues usa el 118, el 136 o el 138, por ejemplo. Quizás estás sintiéndote amenazado. A lo mejor sientes amenazas sobre ti que te afligen. Bueno, pues lee el Salmo 3 o el 11 o el 17. ¿Te han tratado mal? ¿Te han insultado? ¿Te han agredido verbalmente? Lee el Salmo 41 o el 70. Quizás estás arrepentido de algún pecado, de tus pecados. Pues entonces haz tuyas las palabras del Salmo 32, del 51 o del 66. ¿Estás perdido? Bueno, pues mira, el 23 te puede ir bien. Y si no, el 139.
Mira, hay salmos para todo. Si te sientes atrapado, si estás preocupado, si estás cansado o débil, si estás rencoroso, celoso o te sientes excesivamente seguro de ti mismo, si tienes deseos de renunciar, de tirar la toalla, si no encuentras propósito en tu vida, si realmente tienes un deseo profundo de adorar a Dios o por el contrario eres consciente que eres soberbio, o a lo mejor estás confundido, solitario, gozoso, temeroso, culpable o tenso, deprimido, triste, destruido, vengativo, engañado. Me paro ahí que estaba quedando sin aire. El libro de los Salmos es la palabra de Dios. Y Dios usó a un hombre como David, a un hombre que cometió el pecado que hemos visto, para escribir ese libro. Y alguno se preguntará ¿por qué? Bueno, pues porque sí. ¿Acaso tú te crees mejor que David? ¿Acaso piensas yo hubiese sido mejor escritor que David? ¿Sabes? A veces para ser una herramienta útil en las manos de Dios, hemos necesitado de que Dios trabaje en nosotros de una forma especial. Como se forja una buena arma, una buena espada, pues así Dios a veces nos tiene que meter en el fuego y dar martillazos para darnos la forma que Él quiere. Igual que el barro en el torno del alfarero tiene que ser un amasijo de barro y dar vueltas, y tiene que ser apretado con las manos y tiene que ser moldeado. Así Dios con nosotros muchas veces. David es el hombre ideal de Dios para escribir 82 salmos. Para Dios no había otro mejor que él. Era el más adecuado. Era el ideal. ¿Por qué? Porque nadie como David podría hablar de algunos de los temas que el Espíritu Santo le inspiró que hablase. Empezando por el más sencillo de entender, de ser pastor. ¿Quién mejor que un pastor podría ser usado por el Espíritu Santo para escribir un salmo como el 23, Jehová es mi pastor? ¿Verdad? Pero además, nadie mejor que David para saber y sentir lo que se siente cuando has sido traicionado, cuando personas a las que amabas no solo te menosprecian, sino que conspiran contra ti. Nadie mejor que David podía escribir salmos habiendo experimentado el desengaño personal y la frustración personal de darse cuenta de que él no era el hombre que quizás se imaginó que era. ¿Te has sentido inútil alguna vez? Yo sí, muchas veces. Pero a la vez, David era ese hombre conforme al corazón de Dios, alguien que no se rinde, que tiene ese sentido de responsabilidad, aunque esté destruido, aunque esté abatido, se va a levantar para que todos le vean una sonrisa. ¿Quién sabe qué hay detrás de la sonrisa del pastor, no? Dios, con eso basta, te lo aseguro. Hombre, una ayudita de vez en cuando de algún hermano no estaría mal. Algún abrazo, alguna palmada en la espalda, alguna palabra de aliento, alguna oración. Yo estoy agradecido porque yo sé que ahí tengo muchos hermanos que me apoyan. Pero, como dije antes, ¿quién mejor que David para poder hablar de la traición, de sentirse traicionado y de haber sido un traidor? ¿Quién mejor que David para poder darse cuenta de la calidad del carácter humano? Y podemos aprender y observar de la vida de David. Todos estos días lo hemos estado aprendiendo y realmente, no sé tú, pero para mí ha sido muy inspirador. Mientras doy el estudio, los que estáis en directo podéis hacerlo, y si no, los que lo ven en diferido, mientras que lo veis en diferido, podéis comentar la publicación. Y la idea me la ha dado Belén, porque ha sido la que ha escrito ahí el 121, me gusta mucho. Me gustaría que escribieseis cada uno
cuál es vuestro salmo favorito. Que pudieseis decir, mi salmo, yo sé que va a ser difícil, porque muchos diríais el 23, ¿no? Y por pensar a lo mejor, bueno, para ser originales me gustaría decir uno de vuestros favoritos. ¿Cuál sería uno de vuestros salmos favoritos? Me gustaría que lo escribieseis ahí. No solo cuando tú te sientas todas esas cosas que he dicho antes, sino también temas. Los salmos, tú puedes venir a ver cualquier tema. Hay salmos que hablan del asesinato, del éxito, de la condición de ser ateo, hablan de lo que es la herejía y de los herejes. Hay salmos que hablan de los insultos, las calumnias, la hipocresía, el castigo, de los hombres malvados, de la mentira, de la crítica, de la muerte, de la crueldad verbal, de cuando se hace mucho daño con la palabra, del peligro, de cuando tenemos que tomar decisiones, en fin. ¿Quieres que te dé unas cuantas razones para leer los salmos? La primera, me voy a inspirar en el 23, para recibir o para encontrar consuelo. Si necesitas ser consolado, lee los salmos. Mira el 23. Si necesitas tener un encuentro con Dios en la intimidad, en la soledad, tú y Dios solos, pues quizás te iría bien leer el Salmo 103. Voy así un poco lento porque a lo mejor os gustaría apuntarlos por los temas, ¿no? Y si no, como está grabado, pues puedes rebobinar y puedes poner la pausa para que te dé tiempo a escribirlo. ¿Te gustaría tener una oración nueva? Pues quizás el Salmo 136 te sirva. O una nueva canción, Salmo 92. ¿Quieres aprender más de Dios? Pues lee el Salmo 24. ¿Quieres intentar comprender más al hombre o, lo que es más difícil, comprenderte más a ti mismo? Salmo 8. ¿Quieres saber cómo acudir a Dios cada día? Salmo 5. ¿Quieres sentirte apreciado, valorado? Pues deberías leer el Salmo 139, que ya lo he citado antes por otros motivos. ¿Quieres comprender por qué se debe leer la Biblia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Lee el Salmo 19. Yo sé que algunos ya lo sabíais. Y si quieres alabar, el 145. Si quieres entender que Dios es soberano y que tiene el control, que lleva las riendas, el Salmo 146. Si quieres dar gracias a Dios por cualquier cosa, el 136. Y si quieres agradar a Dios y complacer a Dios, el Salmo 15 te dice cómo. ¿Y por qué tengo que adorar a Dios? Pues lee el Salmo 104. La palabra de Dios se escribió, tú ya sabes, para ser estudiada, meditada, comprendida y aplicada. Y el libro de los Salmos se presta más que quizás otros libros a esta aplicación. ¿Por qué? Porque recuerda que son cantos. Y un canto lo que siempre hace es abrir el corazón del salmista. Yo soy compositor, yo he compuesto muchas canciones. Y cuando compongo una canción no me invento nada. No sería capaz de decir algo en una canción que yo no sienta. Cuando compongo y plasmo ahí las ideas y pongo la música, eso me sale de dentro. Es lo que hay en mi interior. Y David era un salmista, así que yo entiendo. Lo que él está escribiendo le salía del alma, de lo profundo de su corazón. Así que toda la Biblia se ha escrito, Dios nos dejó su palabra para que la estudiemos, decía Jesús, escudriñad las Escrituras, pero también para que la comprendamos, no solo que se nos quede ahí como un concepto teológico, y claro, por fin para ser aplicada, porque si todo eso no lo ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve tener toda esa información? Pues el libro de los Salmos se presta más directamente a esta aplicación.
comprendemos mejor los salmos cuando dejamos que nos caigan encima, que nos inunden por completo, que nos empapen como un día de esos de lluvia, de tormenta que te pilla en la calle sin paraguas. Siempre podemos ir a los salmos en busca de algo. Siempre que necesites algo, acude a los salmos, porque antes o después vas a encontrar la palabra que necesitabas escuchar. Cuando leemos y nos aprendemos salmos de memoria, de una forma así progresiva, gradual, descubrimos que en gran medida esos salmos ya forman parte de nosotros. Recuerda, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué te identificas tanto con los salmos? Porque, como os he dicho, es la expresión que nace del corazón de alguien que sufrió, que se alegró, que estaba confuso, que era alguien que estaba experimentando una situación muy similar a la que tú puedes estar experimentando hoy, o que experimentaste ayer, o que quizás mañana te ocurra. Por eso siempre acudimos a los salmos, porque nos identificamos. El autor simplemente habló de lo que él sentía y de lo que él vivía. Esas palabras las hacemos nuestras porque expresan nuestras más profundas heridas, nuestros más grandes anhelos, nuestros pensamientos más profundos y aún nuestras oraciones más especiales. No sabía cómo decirlo. Poco a poco los salmos te van a llevar a ser lo que Dios quiere que seas. ¿Y qué es lo que desea Dios? Mira, Dios busca gente que le ame y que viva para Él, porque Él nos amó y nos dio todo lo que nosotros necesitábamos, todo lo que nosotros pudiésemos anhelar. ¿Me acompañas al Salmo 23? Porque, como hemos dicho, es uno de los, no solo salmos, sino de los textos más especiales de toda la Biblia, sin duda. Como muchos otros salmos, esta es una característica peculiar de este libro, estos salmos llevan títulos muy sencillos. No eran títulos así rebuscados, con palabras muy sofisticadas, no, simplemente es una frase, una oración muy concreta, muy directa. Fíjate el título del Salmo 23. ¿Cuál es? Jehová es mi pastor. Muchos lo tienen como si fuera un salmo de la vida ya madura de David, cuando él ya ha pasado todo lo que hemos estado viendo, todo lo que él vivió, lo bueno y lo malo. Pero parece que lo que él está transmitiendo es las experiencias vividas durante su juventud como pastor. Charles Spurgeon escribió lo siguiente, y lo voy a citar textualmente. Cito: según Charles Spurgeon, me gustaría recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David. Probablemente cuando fue rey, él fue un pastor y no estaba avergonzado de su ocupación anterior. Ha encantado más pesares que el resto de toda la filosofía del mundo. Ha redimido a su calabozo a más pensamientos criminales, más dudas oscuras, más tristezas ladronas, de lo que hay de la arena que hay en la orilla del mar. Ha consolado al hombre huésped de los pobres, ha dado canto de ánimo al ejército de los decepcionados, ha derramado bálsamos y consolaciones en el corazón de los enfermos, de los cautivos en las cárceles, de las viudas en sus difíciles aflicciones, de los huérfanos en sus soledades. Los soldados agonizantes han muerto con más calma mientras les fue leído. Los pálidos hospitales han sido iluminados. Ha visitado al prisionero y roto sus cadenas, y como el ángel de Pedro,
le conduce hacia la imaginación y le da canto de regreso a su hogar. Ha hecho que el agonizante esclavo cristiano más libre que su amo, y ha consolado a aquellos que, muriendo y dejando atrás el duelo, no tanto que cuando se ha ido ya fueron dejados atrás y no pudieron ir también. James Montgomery Boyce también dijo acerca del Salmo 23, y cito: millones de personas han memorizado este salmo, incluso aquellos que han aprendido otras pocas porciones de la Escritura. Ministros han utilizado para consolar a personas que estaban pasando por severas pruebas personales, por enfermedades o porque están muriendo. Para algunos, las palabras de este salmo han sido las últimas que han dicho en su vida. Solo tiene 6 versículos. Es un salmo muy corto, de los más cortos. Hay alguno más corto, pero es de los más cortos. Pero es un tesoro de la literatura y de el alimento espiritual que todos necesitamos al escuchar la voz de Dios. Cuando dice ahí: Jehová es mi pastor, nada me faltará, esto es una declaración y es un resultado inmediato. O sea, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La declaración: Jehová es mi pastor. El resultado inmediato: nada me faltará. Si Dios es tu pastor, date tranquilo, no hay nada que te falte. Como hemos dicho, David pensó sobre Dios, el Dios de Israel. Mientras pensaba en su relación con Dios, él está utilizando esta analogía del pastor con sus ovejas. Dios es como el pastor de Israel. David siente que yo soy como una oveja y que Dios es como mi pastor. Y él entiende, porque él ha vivido eso, él era el pastor de sus ovejas. Ahora él siente: Dios es mi pastor, yo soy como una oveja, como las que yo pastoreo, así Dios me pastorea a mí. Qué hermoso, ¿no? En un sentido, esto no era inusual. Hay otras referencias de esta analogía entre Dios y sus seguidores como ovejas. Allí hay más textos, tú sabes, en la Biblia. El propio Jesús, en Juan capítulo 10, habló de sí mismo como el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. A lo largo de toda la Biblia, la figura de un pastor y unas ovejas es muy familiar. Y eso siempre pues se convierte en una tremenda herramienta para ilustrar esa relación entre Dios y su pueblo como sus ovejas. Dios como pastor y su pueblo como sus ovejas. La idea comienza tan pronto como el libro de Génesis, donde allí Moisés llamó a Jehová el pastor, la roca de Israel. Génesis 49, 24. Allí Moisés habla de Jehová, el pastor, la roca de Israel. Así que no fue un invento de David que se le ocurrió: Dios es nuestro pastor. No, él conocía las Escrituras y ahora él como pastor se identificaba plenamente y entendía mejor que muchos ese concepto. El Salmo 28:9, David hace una invitación a Dios para que pastoree a su pueblo, al pueblo de Israel, y que los sustente para siempre. En el Salmo 89, versículo 1, también ve el salmista a Dios como el pastor de Israel. Dice allí: tú que pastoreas como a ovejas a José. Así dice allí en el Salmo 28:9. En muchos lugares de la Biblia aparece la figura del pastor. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11. Allí dice que las palabras de los sabios, las cuales son como aguijones dadas por un pastor. En Isaías 40:11 dice allí que el Señor como pastor apacentará su rebaño, y en su mano
llevará a los corderos. En Miqueas, capítulo 7, versículo 14, dice: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto dice allí, en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Zacarías 13:7. Y bueno, como dije en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 10 es especial. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos 13:11, allí dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O en primera de Pedro 2:25, allí Pedro llama a Jesús el pastor y obispo de vuestras almas. O el propio Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, él llama a Jesús el príncipe de los pastores. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué honor inmerecido! Recibir una corona de las manos de nuestro Dios. Así que si os preguntase cuál es el centro del Salmo 23, ¿qué me diríais? ¿Cuál es el centro del Salmo 23? He estado mirando mientras hablaba. Gracias por vuestra participación. Inmediatamente Héctor López escribió uno de sus salmos favoritos, el 91. Dolores escribió el 91, el 23 y el 27. Y Dolores volvió a escribir el 31 y el 32. O sea, casi que nos lo dice todos. Belén dijo el 121, volvió a hablar del tema del que habla. Héctor volvió a escribir y dijo el 115. Y Dolores se animó y nos dejó otros cuantos, 42, 62, 121 y 55. Y ahí Ana Karina saludó. Pero Ana Karina no sabía la pregunta que yo había hecho. ¿Cuál es uno de tus salmos favoritos? Dime uno. El centro del Salmo 23 es Jesucristo. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Jehová es mi pastor. ¿Quién es Jehová? Jesucristo. La idea de Jesús como el buen pastor era una imagen muy preciosa para los cristianos primitivos. Uno de los temas más comunes en las pinturas de las catacumbas que ocupaban los cristianos en la época de la persecución, uno de los temas más comunes precisamente era dibujar a Jesús como un pastor. Y normalmente lo pintaban con un cordero cargado sobre sus hombros. Es notable que el Señor se llamase a sí mismo nuestro pastor. Eso hay que resaltarlo. En Israel, como en otras sociedades antiguas, la obra de un pastor era considerada la menor, las más pequeñas de todas las obras. ¿Por qué crees que estaba allí David cuidando ovejas y que su padre ni contaba con él? ¿Y no tienes más hijos? Está el menor que cuida las ovejas. La profesión de pastor era tenida en menosprecio. No se apreciaba la profesión de pastor. Entonces, si una familia necesitaba un pastor, siempre iba a ser la persona menos reconocida. A veces era eso, en muchas familias, el hijo menor, como David, quien obtuvo esa asignación poco placentera. Pero fíjate que Dios es quien ha escogido ser nuestro pastor. Él lo ha dicho: yo soy el buen pastor. Pero en el contexto bíblico, decir yo soy un pastor no era honroso. No era un término así para presumir. Al contrario, era una profesión pequeña, muy poco valorada. Pero el Señor dijo: yo soy el buen pastor. Él escogió ser nuestro pastor. El gran Dios del universo se detuvo en su peregrinaje eterno, universal
infinito, se detuvo para pastorearnos a nosotros. ¿Cómo poder entender la dimensión de eso? ¿Cómo os lo puedo explicar yo? No hay palabras. Un rabino judío llamado Yosef Bar Hamna dijo: no hay cargo más despreciable que el de un pastor, pero Dios no desdeñó el apacentar a su rebaño, el guiarlos, gobernarlos, defenderlos, el tener cuidado de ellos y sanarlos, el atenderlos y cuidar de ellos con cariño. David conocía muy bien la metáfora. Jehová es el pastor, él la conocía muy bien, la sabía muy bien. Y por eso para él esto tiene un significado muy especial. David está utilizando la metáfora más comprensiva e íntima encontrada en los Salmos. Se podría preferir usualmente al rey o libertador más distante, como la roca más impersonal, como un escudo, lejos allí en el universo, pero el pastor vive cerca del rebaño, está en contacto con las ovejas, el pastor huele a oveja, él es el guía, es el médico, es el protector, es el que dirige. Jehová es mi pastor, dice David, porque David conocía esto en un sentido personal. Él podía decir, mi pastor. No era solo que el Señor fuera el pastor de otros en un sentido teórico, el Señor es el pastor de todos. No, Jehová es mi pastor. ¿Qué te parece? ¿Lo ves así a Dios en tu vida? Voy a terminar. Es la 1:30 de la noche. Llevamos casi 45 minutos de estudio y por hoy es suficiente. Dios nos dijo cosas que ahora debemos meditar, digerir, recibir. Que el Señor os bendiga, hermanos. Como he dicho antes, nuestra intención es mañana volver a la normalidad de horarios. Yo a primera hora de la mañana voy a acompañar a nuestros hermanos irlandeses hasta Salou y allí ellos ya van a prepararse para emprender su viaje de regreso a Irlanda. Entonces, bueno, pues va a ser una despedida triste. Cuando quieres a alguien, despedirte de él o de ella siempre es triste, porque hemos sido muy bendecidos estos días. Pero todo en este mundo llega a su fin, y hay cosas que vivimos en este mundo que se proyectarán a toda la eternidad, todo aquello que viene de Dios. Así que mañana por la tarde, pues estamos dentro de la normalidad. Así que los que os conectáis 8 en punto, los martes 8 en punto, daremos el estudio de Primera de Juan. A ver si os acordáis después de tantos días cuál es el versículo en donde estábamos detenidos en Primera de Juan. A ver quién se acuerda. ¿De qué estamos hablando? Creo que es fácil la pregunta, pero bueno. 7:30 estaremos ya en el local de reuniones para alabar a Dios. Y 8 en punto, el estudio bíblico. Hasta mañana, si Dios quiere. Que Dios os bendiga, que el Señor esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Y si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver. Un fortísimo abrazo.